Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más, la Biblia TCB comentada por nosotros, incluyendo a usted que nos asiste en este momento, que nos acompaña en todas nuestras redes. Espero que hayan descargado el material del día de hoy. Hoy tenemos un texto muy especial. Doctor, bienvenidos. Estamos en la semana más importante de la cristiandad. La Semana Santa. ¿Y por qué es importante recordar estos hechos salvíficos? Bueno, porque según la tradición cristiana antigua y medieval, fue en una semana importante donde Jesús fue ejecutado. Antes tuvo 2 juicios, enfrentó al Sanedrín, después el juicio ante Pilato, y está la muerte a través de la crucifixión y la resurrección. Entonces, viernes, sábado, domingo son 3 días muy importantes que se constituye la Semana Mayor. Doctor, ¿sabía que tenemos un especial de devocionales de Semana Santa esa semana y toda la semana descrito por varias personas? Muchas gracias a todos que aportaron, así que acompañen también en las mañanas nuestros devocionales especiales de Semana Santa. Hasta el doctor escribió un devocional, ¿verdad? Sí. Esperaré con mucha ansiedad este hermoso devocional que usted nos va a brindar de Semana Santa. Tenemos un especial también, doctor, de Semana Santa que fue publicado de la TCB, hermoso también, está bien bonito. Así que vamos al texto de hoy, hablando de todo esto, de amor, de crucifixión, de ese contraste entre sacrificio y la salvación por medio de él. Un texto muy característico, doctor, que encontramos en Juan capítulo 19, el versículo 28 al versículo 30. Así que espero que Dios te ilumine aquí para que nos ayude a entender un poco mejor esas cosas que están aquí en las entrelíneas del texto. Así que nos puede dar lectura, por favor, con su voz de arcángel, doctor. De querubín. Perdón. No. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. A ver, despacito. Vamos a empezar con el rojo de la sangre de Jesús, en todo estaba consumado. La escritura, ¿qué escritura se refiere aquí, doctor? Para que la escritura se cumpliese. Se refiere a la Tanakh judía, que fue la Biblia hebrea que la formó Esdras hacia alrededor del año 450. Entonces se refiere a la Tanakh judía, que ya en los tiempos, obvio, de Juan, en los tiempos de Jesús ya era una escritura muy respetada por los rabinos y la usaban en las sinagogas. Y más en la versión griega, por si acaso. Lo que dice entonces es: tengo sed. Muy bien, como si estuviera calor ahí. Eso, tengo sed. Bueno, aquí está haciendo referencia. Este texto que vamos a estudiar hace referencia a 3 textos del Antiguo Testamento. Sí, señor. Al Salmo 69 y al Salmo 22. El Salmo 69 es donde está en el versículo 21 la expresión tengo sed. Es un salmo de clamor, es un salmo de un grito de alguien que está siendo perseguido, está siendo torturado, martirizado, y desde el dolor, desde la angustia existencial, esterciña, grita: tengo sed. Y dice: y me dieron de comer en lugar de comida hiel, y en lugar de agua me dieron de beber vinagre. Ahora tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo es que el salmista, tantos siglos antes, hay realmente la posibilidad de que se esté refiriendo a Jesucristo? Bueno, cuidado. Hay que ver, para hacer un exégesis, ¿a quién se refiere el salmista? Los rabinos tienen a otros personajes que, como sospechosos, que sean los protagonistas de estos salmos. Ahora, pero ya con la aparición del cristianismo, dentro de una hermenéutica cristiana, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia medieval y todas las iglesias católicas, evangélicas, históricas, etcétera, pentecostales, han entendido el Salmo 69 y el Salmo 22 que se están refiriendo a Jesucristo. Entonces, esa es una hermenéutica ya cristocéntrica. Pero el judaísmo, que no cree en Cristo, o el propio judaísmo antes de Cristo, ellos pensaban que eran otros protagonistas. ¿Qué piensa la escuela rabínica el personaje del Salmo 69 o 22? Bueno, ellos dicen que es una persona,
un seguidor de Jehová que ha sido perseguido injustamente, que es víctima de la injusticia, que es víctima de las persecuciones, y que él está gritando, está clamando por justicia y está contando lo que le está pasando, que en lugar de darle de comer le dan hiel, o en lugar de darle agua le dan vinagre. Entonces es una oración. Hay que entender una cosa, Esther. Okay. La teología y los salmos son oraciones terapéuticas, no para hacer doctrina, cuidado. Los salmos es una forma de orar desde adentro. Los salmos siempre expresan una terapia, donde desnudan su corazón, hacen una catarsis, ya sea de algo bueno que le está sucediendo o de algo malo, como en este caso. En conclusión, el Salmo 69 como el 22 es la expresión de una escena de dolor, de una persecución, una lucha que está pasando y momentos difíciles. Ok, ahora vamos a la parte técnica. Se supone que todos los versículos y capítulos que hablan de la crucifixión, de la pasión de Cristo, están documentados en algunos documentos más antiguos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, esta parte, ¿Juan lo pone solo para hacer cumplir la escritura o sí también podemos encontrar en los documentos más antiguos? Bueno, en los documentos más antiguos, inclusive hay una teoría de un biblista famoso, el Dr. Boismar, dice que detrás de los evangelios estaba el documento A, documento B, documento C, la fuente Q, y Lucas lo dice. Dice Lucas en el capítulo 1, verso del 1 al 3, me dice, ya todos trataron de poner por escrito las cosas que han sido ciertísimas. Y a mí también me pareció bien hacer lo mismo. Okay. O sea, que Lucas está diciendo que había otros documentos escritos ante los evangelios, que los mismos evangelistas toman para redactar sus evangelios, y esos documentos, la arqueología bíblica, la papirología, han ido identificándole con excavaciones. Entonces se dice que muchos relatos de la pasión, de la muerte y resurrección provienen del documento C, que es el documento más antiguo sobre la pasión de Cristo, sobre su muerte y resurrección. Otros dicen del documento B. Ok, muy bien. Tenemos ya un bagaje aquí para poder seguir explorando. Es posible que solo en Juan aparece la expresión tengo sed, en los otros sinópticos no. ¿Es posible que sea por la media obsesión que Juan tiene por el agua o por el tema del agua? Bueno, usted hace una gran pregunta. El evangelio del agua es Juan. Juan mete el agua desde el comienzo del capítulo 1, habla del nuevo nacimiento con agua, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, agua, la transformación del agua en vino en Juan 2, también Jesús camina sobre las aguas, Juan 6 del 15 al 21, etcétera, etcétera. Y aquí también está otra vez presente el agua. Ahora, para Juan el agua era un símbolo de transformación, de limpieza, que ese significado no solamente lo usa Juan, también existía en culturas más antiguas que Israel y también para el mismo pensamiento semita judío, que el agua significaba limpieza, purificación. Okay, es bien interesante, por ejemplo, en Juan, cuando él dice, Jesús dice, el que quiere que tenga sed, venga a mí y les daré aguas vivas o fuentes de agua viva. ¿Y cómo es que ese Jesús, que es la fuente de agua viva, ahora tiene sed? Bueno, ahora, ese texto, la pregunta es, ¿esa expresión de Jesús en la cruz, tengo sed, fue real? Sí, es real, pero también está citando el Salmo 69 para decir que la escritura se cumpliera, versículo 21. Okay. Ahora, vamos a la historia real de cómo era la forma de la crucifixión por parte de los romanos. Los romanos crucificaban a los que trataban de dividir el imperio, los que iban en contra del imperio, los que querían dar un golpe de estado, los que se sublevaban, eran dignos de crucifixión. Ahora, la crucifixión era la peor tortura que existía, duraban horas para morir y vivían ciertas, inclusive una de las torturas más fuertes era la sed, porque la crucifixión daba mucha sed. Pero el único acto compasivo de parte de los romanos en un acto de crucifixión era dar vinagre para calmar la sed. El vinagre era el peor vino, lo daban para los soldados rasos. Entonces, el único acto de misericordia que tenía un romano era dar vinagre, que era un vino malo, y parece que el dar ese vinagre a Jesucristo con una rama, con un palo, es histórico, así hacían los romanos. Okay. Pero también había un problema, el vinagre en lugar de calmar la sed, suscitaba más sed. ¿Por qué no daba agua? Claro. Ya, entonces llegamos a esta parte. Había allí una vasija llena de vinagre. Aquí lo que usted nos está diciendo. Un soldado tomó una esponja, la llenó de vinagre y la colocó en una rama de una planta. Hay otras, por ejemplo, Marcos nos dice que es mirra, ¿no? Sí.
En Marcos capítulo 15, versículo 21 al 41, Esthercita, hay un doble relato sobre el vino. En los primeros versículos del capítulo 15, a partir del capítulo 15, a partir del versículo 21 de Marcos, dice que le dieron un vino envuelto en mirra y que Jesús lo rechazó. Más adelante dice que le dieron vinagre y Jesús lo aceptó. Entonces se repite 2 veces la escena del vino del vinagre. Primero, que Jesús rechazó un vino envuelto en mirra, lo rechazó, y eso no está en Juan. Ahora, ¿Y por dice, qué lo rechazó? porque es un narcótico. Oh. Y dicen los biblistas científicos que posiblemente esa escena de que Jesús haya rechazado el narcótico no haya sido real, porque jamás un romano le iba a dar le iba a dar un vino envuelto en mirra para que esté drogado y no sienta el dolor de la crucifixión. No, por el contrario. El que era ejecutado en la cruz tenía que sentir el dolor, Esthercina. Entonces dicen que esto es una teologización del documento B de la escuela de la iglesia griega, y que la teologización quiere decir que Jesús quería ser consciente, morir en plena conciencia, sufrir la crucifixión con plena conciencia para la obra salvífica. Y dicen los expertos que esa es una alusión a Proverbios capítulo 31 del 1 al 6 o del 1 al 7, Esthercina, interesante, porque en Proverbios capítulo 31 del 1 al 7, exactamente, la mamá del rey Lemuel le dice: hijo mío, no es digno de un príncipe que gobierna emborracharse con sidra, o mejor dicho, tomar bebidas que vivan como medio en éxtasis por la droga, por la borrachera. Y dice: hijo mío, es digno de un príncipe gobernar y ser responsable en plena conciencia. ¿Te parece como que Jesús está haciendo? Exactamente. La alusión de que Jesús rechazó ese narcótico es que quiere decir que Jesús quiere tener lucidez mental y de conciencia para salvarnos y redimirnos, que es una alusión a Proverbios 31. Linda teología, que es el documento B en la pluma de Marcos. Aquí entonces tenemos, Juan, en la segunda parte, ¿no?, de Marcos, ya cuando Jesús sí bebe, cuando Jesús bebió el vinagre, dijo: todo está cumplido. Me encanta esa expresión, doctor. El tetelestai, que significa cumplido, pagado, ¿qué más? Consumado, realizado, lleno, pleno. Y me gusta una cosa que es bonita, es que en las iglesias se tiene la tradición de hacer esa cosa de las 7 palabras, ¿no? Y solo logremos las 7 palabras según este texto de Juan, según el relato del Evangelio de Juan. Así que es un texto muy especial para nosotros en Semana Santa por estas 7 palabras que Jesús va diciendo. Y el texto termina bien bonito, doctor, cuando dice: e inclinando la cabeza entregó su espíritu. ¿Qué mensaje de conclusión puedes brindar a nuestra audiencia sobre esas reflexiones que tenemos que hacer en Semana Santa? Bueno, usted mencionó la palabra tetelestai, que significa cuando todo se cumplió. ¿Qué significa todo se cumplió? Que la obra de Jesucristo en la cruz, el plan salvífico de Dios en Cristo se ha cumplido ya con el proceso de la crucifixión y con su muerte. Entonces, cuando Él dice ya todo se cumplió y cumplido es, ahí es cuando entrega su espíritu a Dios. Todos somos salvos. La salvación de Dios se da en la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, eso significa, y hay muchas otras escenas muy importantes, Estherciña, en los evangelios sinópticos y en Juan, cuando hubo una densa oscuridad desde la hora sexta hasta la nona, o sea, en la tarde, y la oscuridad, los profetas lo trabajan, que significa el gran día de Jehová. Cuando uno va al Antiguo Testamento y revisa las profecías de Sofonías, de Isaías, de Amós, de Joel, cuando uno revisa todas estas profecías, siempre relaciona el gran día del juicio de Dios con una señal natural, que es la oscuridad. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, hubo una densa tiniebla, una gran tiniebla. Eso está en Marcos 15, de la hora sexta hasta la hora nona, dando a entender que con la muerte de Cristo es el gran día de Jehová, porque es el día de la salvación universal. Aleluya. Y celebramos ahora nuestra salvación gracias a ese amor sacrificial del Señor en la cruz, y que sea un tiempo realmente de mucha reflexión, de mucha gratitud a lo que el Señor hizo por nosotros. Y estén pendientes con nosotros en todas nuestras redes de muchos materiales, reflexiones y contenidos que les tenemos ahora por Semana Santa, doctor. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.